Hola compañeros, soy Jorge Alonso y continuamos con el tema de circunferencias coaxiales. En esta ocasión vamos a iniciar a probar un teorema que es el teorema que se llama teorema de Casey o Casey. Eh, la intención de lo que vamos a hacer en este video y en el siguiente es probar el teorema que dice que dos circunferencias y su circunferencia de similitud son coaxiales, o dicho de otra manera, que la circunferencia de similitud de dos circunferencias es coaxial con ellas. Para probar ese resultado necesitamos desarrollar dos o tres resultados previos. El primero de ellos es precisamente este y es por eso que lo vamos a demostrar. Insisto, la finalidad de lo que vamos a hacer en este video y en el siguiente es probar que la circunferencia de similitud de dos circunferencias es coaxial con ellas. Entonces, la redacción del teorema, aquí está, es un poco larga, no la voy a leer toda, nada más voy a leer lo que dice en símbolos, porque a final de cuentas es lo mismo y se va a entender bien lo que queremos hacer. La idea es la siguiente: tenemos dos circunferencias a las cuales el centro de una es O, el centro de la otra es O'. Esta circunferencia es la circunferencia C, esta circunferencia es la circunferencia C'. En este momento esta línea es el eje radical de estas dos circunferencias. Este punto es al que le hemos llamado M, que es el pie del eje radical. Sabemos, por ejemplo, sabemos que este punto también tiene la misma potencia con respecto a las dos circunferencias. Ahora, la proposición dice que si consideramos un punto arbitrario P, entonces lo que va a suceder es que si yo considero la potencia de este punto con respecto a esta circunferencia, es decir, la potencia de P con respecto a C, menos la potencia de este punto con respecto a C', menos la potencia de P con respecto a C', esa diferencia de potencias es igual a el doble de la distancia que hay entre los centros, en donde el segmento determinado por los centros lo debemos de considerar como punto inicial el centro de la primera circunferencia que ocupamos. Es decir, como primero consideramos la circunferencia C, entonces el primer punto que debemos de colocar acá es el centro de C, que es O. Ahora, en este sentido, cabe la pena aclarar desde ahorita que para realizar este teorema y los resultados siguientes, vamos a estar trabajando con segmentos dirigidos, es decir, si nos va a interesar considerar si los segmentos son positivos o negativos, digámoslo así, multiplicado por el segmento que va desde el punto P a, o sea, la distancia del punto P al eje radical. Entonces, en ese sentido, este punto le vamos a llamar Q, donde Q obviamente es la proyección perpendicular o la proyección simplemente de P al eje radical, y también la proyección del punto P a la línea de los centros le vamos a llamar R. Entonces, multiplicado por la distancia que hay del punto P al eje radical. Ahora, el teorema también aclara que este segmento debe de tener como punto inicial el punto que está sobre este segmento y en el eje radical, es decir, en este caso QP, como aparece escrito. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es demostrar esta propiedad. Entonces, para hacer la demostración vamos a empezar aquí, vamos a hacer un poco de espacio. Esperemos que con eso nos alcance. Ahora aquí vamos a empezar con la demostración. Entonces, sean Q y R las proyecciones de P al eje radical, y a la línea de los centros.
Entonces ahí no estamos diciendo todavía nada. Ahora, notemos que la potencia, que como M es un punto en el eje radical, entonces la potencia de M con respecto a C es igual a la potencia de M con respecto a C'. Eso sabemos que lo podemos escribir como MO al cuadrado menos R al cuadrado igual a MO', MO' al cuadrado menos R' al cuadrado. Ahora, esta que está aquí nos conviene verla de la siguiente manera. Podemos decir que si esto pasa, si solo si MO al cuadrado menos MO' al cuadrado es igual a R al cuadrado menos R' al cuadrado. Simplemente pasé lo que tiene M de un lado y lo que tiene R del otro lado. Ahora, lo que tenemos que probar es que esta diferencia de potencias es igual a esta parte. Entonces lo que vamos a hacer es iniciar a considerar la potencia de P con respecto a C menos la potencia de P con respecto a C'. Otra vez, si yo tengo el punto P, puedo considerar la potencia de P con respecto a C como PO al cuadrado menos R al cuadrado menos la potencia de P con respecto a C', menos que sería PO' al cuadrado menos R' al cuadrado. Entonces, ya que tenemos esto, podemos hacer lo siguiente. Voy a acomodar y aquí tenemos que esto es PO al cuadrado menos PO' al cuadrado menos R al cuadrado más R' al cuadrado. Ahora, notemos lo siguiente. PO al cuadrado, como el triángulo POR es un triángulo rectángulo, podemos ver que PO al cuadrado es su hipotenusa, bueno, más bien PO es la hipotenusa de ese triángulo y por lo tanto PO al cuadrado es igual a PR al cuadrado más OR al cuadrado Entonces esto de hecho lo voy a escribir abajo para que me alcance todo, es decir, PO al cuadrado es PR al cuadrado más OR al cuadrado y esa parte es PO al cuadrado menos PO'. PO' lo mismo, es la hipotenusa de un triángulo rectángulo y por lo tanto es PR al cuadrado más O' R al cuadrado menos R al cuadrado más, bueno, y de hecho aquí de una vez podemos sustituir para hacerlo ya en un solo paso. Podemos darnos cuenta que esta parte menos R más R' es lo contrario, tiene signo contrario con respecto a R cuadrada menos R' al cuadrado. Es decir, yo puedo sustituir esta parte que acabo de subrayar, la puedo sustituir poniendo menos MO al cuadrado más MO' al cuadrado. Ahora lo que vamos a hacer enseguida es darnos cuenta que aquí me va a quedar PR al cuadrado más OR al cuadrado y aquí todavía no se cancela nada. Más bien aquí tendría que haber borrado porque más bien el que se cancela es PR al cuadrado menos PR al cuadrado, entonces me va a quedar OR al cuadrado menos O' R al cuadrado menos MO al cuadrado más MO' al cuadrado. Ahora, simplemente es cuestión de seguir manipulando algebraicamente
esta expresión. Voy a poner todo en términos de O', es decir, el segmento OR, yo lo puedo escribir como el segmento O' más el segmento O'R. Todo eso elevado al cuadrado, menos O'R al cuadrado. Aquí no hago nada porque esto ya está en términos de O', menos MO, este sí hay que modificarlo, menos MO' más O', o todo eso al cuadrado más MO' al cuadrado. Ahora esto que está aquí me va a quedar como OO' al cuadrado más el doble producto de OO' que multiplica a O'R más O'R al cuadrado menos O'R al cuadrado menos MO' al cuadrado menos el doble producto de M de MO' que multiplica a O', O más menos O', O al cuadrado. Aquí hace falta un poco de espacio, espero que después no me falte. Menos más MO' al cuadrado. Ahora, ya que tenemos esta expresión, vamos a ver qué es lo que se cancela. O' al cuadrado se va a cancelar con menos O' al cuadrado. Si bien son segmentos que están orientados en sentidos contrarios, como están al cuadrado, sí los podemos cancelar. Ahora veamos que O'R al cuadrado menos O'R al cuadrado, entonces este se cancela con este, menos MO' más MO', entonces este de aquí se cancela con este de aquí, y por lo tanto lo que nos va a quedar es que 2 O' que multiplica a O'R menos 2. Fíjense, aquí lo que voy a hacer es de una vez este O' y aquí está en sentido contrario O', voy a ponerle signo más y voy a cambiarle la orientación, el sentido a este segmento, es decir, puedo poner más 2 MO', que multiplica a O', eso es lo que sobrevive, todo lo demás se murió, por decirlo así. Entonces aquí podemos factorizar el 2O' que multiplica a O'R más MO'. Voy a escribir primero MO' más O'R. Aquí es evidente que MO' más O'R es igual a MR, es decir, esto lo que nos queda es 2O' que multiplica a MR. Pero si nos fijamos, MR tiene la misma magnitud y el mismo sentido que QR. Es decir, ya terminamos. Esto es 2O' que multiplica a QR, que es precisamente lo que queríamos demostrar. Entonces, con esto acabamos de ver que el teorema de Casey o Casey es cierto. Ahora, enseguida lo que vamos a hacer es ver que en un caso particular de este teorema, es decir, vamos a ver que si el punto P, como el punto P puede estar en cualquier lugar del plano, en particular si el punto P está sobre alguna
cualquiera de las dos circunferencias, el resultado sigue siendo válido. Es decir, lo que vamos a hacer es un caso particular. Vamos ahorita a ver que el caso particular en el que P está, por ejemplo, sobre C' sigue siendo válido. Y de hecho, estrictamente hablando, no sería necesario probarlo porque es un caso particular y la demostración es básicamente lo mismo. Sin embargo, lo vamos a hacer como para que quede muy claro y lo vamos a hacer ya sin tanto detenimiento y solamente como a manera de corolario. Para eso, pues vamos a escribir lo siguiente. Ya lo coloqué como corolario. El corolario dice, si en el teorema anterior el punto P está en cualquiera de las circunferencias, por ejemplo, en este caso estoy suponiendo que el punto P está en la circunferencia C', este sigue siendo O, este sigue siendo O', este sigue siendo Q, este sigue siendo R, M y esta C. Todo eso se mantiene igual, lo único que cambió es que el punto P ahora está sobre una de las circunferencias. Entonces, pues lo mismo, es decir, lo único que hay que hacer es adaptar la proposición o el teorema anterior a la condición de que el punto P esté sobre el círculo C'. Entonces, en la proposición anterior decía que la potencia de P con respecto a C menos la potencia de P con respecto a C', pero si nos fijamos, la potencia de P con respecto a C' es 0 porque precisamente el punto P está sobre la circunferencia C', por lo tanto ahora nada más va a quedar la potencia de P con respecto a C y hay que probar nuevamente que eso es igual a 2O' multiplicado por QP, donde nuevamente hay que tener cuidado con la orientación y bueno, más bien con la magnitud y el sentido u orientación de estos segmentos. Lo que vamos a hacer es básicamente lo mismo, es decir, lo que vamos a hacer es empezar a notar que la potencia de P con respecto a C es PO al cuadrado, pero a su vez otra vez PO al cuadrado es igual a PR al cuadrado más PR al cuadrado más OR al cuadrado, porque está en el triángulo rectángulo, menos R al cuadrado. Esta es la potencia de P con respecto a la circunferencia. Ahora, esto lo podemos ver de la siguiente manera. Fíjense, aquí lo único que hay que hacer es sustituir menos R cuadrado y eso lo podemos sustituir de la misma igualdad que ya teníamos al principio. Nosotros sabemos que esta igualdad se cumple, por lo tanto, si de aquí despejamos a menos R al cuadrado, podemos escribir lo siguiente. Entonces me va a quedar que esto es igual a PR al cuadrado, PR al cuadrado más OR al cuadrado más MO' al cuadrado menos MO al cuadrado menos R' al cuadrado. Ahora, aquí nuevamente lo único que hay que hacer es poner todo en términos de O'. Es decir, por ejemplo, el PR me conviene dejarlo como está. Es decir, aquí vamos a dejar este PR al cuadrado, lo vamos a dejar tal cual. Y vamos ahora a escribir OR al cuadrado. Lo podemos escribir como O' más O'R al cuadrado, perdón, todo al cuadrado más MO' al cuadrado, ese no le hago nada porque ya tiene O' menos MO' más O' al cuadrado, así, menos R' al cuadrado. Entonces, si se fijan, de una vez hay que notar que estas partes las vamos a poder relacionar. Solo hay que seguir trabajando con esta expresión algebraicamente. Entonces aquí va a quedar PR al cuadrado más O'
al cuadrado más el doble producto de O' que multiplica a O'R más O'R al cuadrado más MO' al cuadrado menos MO' al cuadrado menos el doble producto de MO' que multiplica a O' menos O' al cuadrado menos R' al cuadrado. Entonces nuevamente hay que ir viendo que se cancela. Por ejemplo, O' al cuadrado menos, aquí debe de estar, menos O' al cuadrado, nuevamente haciendo el mismo razonamiento que hace rato, se cancelan, no hay mayor problema. Ahora hay que fijarnos que PR al cuadrado es un cateto del triángulo PRO' menos R al cuadrado, que está aquí, menos R' al cuadrado, es la hipotenusa de ese triángulo, y entonces hay que buscar O'R. Entonces O'R, aquí está. Entonces si nos fijamos, este segmento al cuadrado más este segmento al cuadrado, que son los cuadrados de los catetos, menos la hipotenusa al cuadrado, se cancelan entre sí. Y finalmente hay que darnos cuenta que este que está aquí, MO' al cuadrado menos MO' al cuadrado, también se cancelan, y por lo tanto otra vez nos va a quedar el doble producto de O' que multiplica a O'R menos, aquí le ponemos más MO' que multiplica a O'. Y si nos fijamos, esta parte que está aquí es exactamente la misma que lo que nosotros ya teníamos aquí arriba. Es decir, a partir de este momento, podemos terminar esta proposición es haciendo exactamente el mismo camino, porque si nos fijamos tal cual, esto que está aquí es lo que ya teníamos, entonces ya está de más seguir avanzando. Por lo tanto, el teorema o la proposición es válida. El teorema de Casey es válido tanto si el punto P está en cualquier lugar del plano como si el punto P está en alguna de las circunferencias. Cuando está en alguna de las circunferencias, la fórmula que podemos utilizar es esta que está aquí, y de hecho precisamente es la que vamos a utilizar en la siguiente proposición. Justo por eso nos convino establecer en este momento este corolario, porque más bien esta es la fórmula que nosotros vamos a utilizar enseguida. Entonces, a partir precisamente del corolario que acabamos de establecer, es fácil demostrar esta proposición. Esta proposición dice, primero le voy a poner nombres a los puntos que están aquí. Este punto sigue siendo Q, este punto sigue siendo P. Ahora este centro va a ser O'B', esta va a ser la circunferencia CB', esta es la circunferencia C', este es O, esta es C, este es O'. Ahora, esta proposición dice que si tenemos tres circunferencias, CB', C y C', de tal forma que son coaxiales entre ellas, entonces la potencia de un punto P que está sobre una de ellas, en este caso que está en CB' con respecto a C y a C', están en una razón constante. Es decir, en símbolos lo que tenemos que probar es que si el punto P está sobre CB', que es una circunferencia coaxial con C y C', entonces la potencia de P con respecto a C dividida entre la potencia de P con respecto a C'
da un valor constante independientemente de dónde esté P, siempre y cuando esté sobre C'. Entonces, demostrarlo es realmente sencillo porque podemos decir lo siguiente. Demostración CAP que está en C' y además tenemos que C' y C' son coaxiales. Ahora, en particular podemos decir que C y C' tienen a L como eje radical y podemos decir que C y que C' y C' también tienen a L como eje radical, porque ya vimos que precisamente, o ya sabemos que precisamente la definición de que circunferencias sean coaxiales es que tomadas por pares siempre van a tener a la misma recta como eje radical. Entonces podemos escribir lo siguiente. Por el corolario tenemos lo siguiente. Voy a tener que la potencia de P con respecto a C, es decir, ahora P está sobre esta circunferencia C' que tiene a L como eje radical con respecto a C. Entonces la potencia de P con respecto a C es igual a 2 veces OB' multiplicada por QP. Y de igual manera yo puedo decir que la potencia de P, pero ahora con respecto a C' es igual a 2 veces la potencia, es igual a 2 veces OB' multiplicado también por QP. Y entonces básicamente ya terminamos, porque ahora si yo considero la razón de P, de la potencia de P con respecto a C y la potencia de P con respecto a C', esto es lo mismo que la razón entre estos dos, es decir, esto es igual a 2O OB' que multiplica a QP entre 2O' OB' que multiplica a QP. Claramente esto se cancela y me queda que esto es OB' sobre OB', que claramente esta parte es constante, es decir, independientemente de que P se esté moviendo sobre la circunferencia C', los puntos O' y OB' no se mueven de su lugar. Por lo tanto, en efecto, esta razón es una constante, que es esta constante, que es la constante que está aquí. Ahora, nosotros debemos de hacer un comentario aquí. Si nosotros nos fijamos, nosotros sabemos que la razón, lo voy a escribir, y es un comentario como para entender esta parte o un comentario que nos va a permitir seguir avanzando. Y es un comentario ahorita que es como un extra. Entonces sabemos que si que P divide al segmento AB, es decir, si yo tengo un segmento AB, la razón en la que un segmento P divide a un segmento AB es igual, P divide al segmento AB en la razón AP entre PB. Es decir, si yo considero AP entre PB, esto no es otra cosa más que la razón en la que este punto está dividiendo a este segmento, y creo que visualmente es muy claro. Entonces veamos lo siguiente. Si aquí yo en lugar de escribir si aquí en lugar de escribir O', OB', yo pusiera OB', O', es decir, si yo le cambio el sentido y por lo tanto le pusiera un menos, lo que quedaría aquí es menos la razón en la que el punto OB' está dividiendo a el segmento determinado por los centros.
Es decir, nosotros podemos decir lo siguiente: voy a borrar esto y voy a escribir esto. Notemos que la razón en la que O' divide a O' es precisamente O' entre O', O', que es menos esto, que es igual a menos O', entre O', O'. Y de hecho creo que el menos lo tendría que haber escrito de este lado, pero es igual. Es decir, este número O', entre O', O' es igual a menos la razón en la que el punto O' divide al segmento O'. Es igual a menos O', entre O', O'. Es decir, quiere decir que esta constante, si el punto O' está dentro del segmento O', como en el caso de la figura, quiere decir que esta constante es negativa, y si el punto O' está fuera del segmento O', entonces esta razón es positiva. Y eso lo escribimos aquí abajo. Si O' está en O', entonces O' dividido entre O', O', es menor que 0, y si O' está fuera de O', entonces O', entre O', es mayor que 0. Es decir, esta constante que está aquí, digámoslo así, está con sentido contrario con respecto a la razón en la que el punto O' está dividiendo al segmento O'. Y eso lo podemos establecer de la siguiente manera. Pero creo que más bien, sí, de una vez, esto que acabamos de decir lo podemos expresar también de la siguiente manera. En la proposición anterior, o sea, podemos decir lo siguiente: si K es igual a la potencia de P con respecto a C entre la potencia de P con respecto a C', entonces O' divide al segmento O', en la razón menos K, que es exactamente lo que estamos diciendo ahorita. Estamos diciendo que esta razón es menos la razón en la que el punto O' está dividiendo al segmento O', que a su vez es esta razón que está aquí. Es decir, esto que está aquí básicamente es lo mismo que está aquí. Y entonces podemos ubicar a O' geométricamente.
de manera única. Es decir, si yo tengo tres circunferencias, C', C y C' de tal manera que se está cumpliendo este resultado, yo sé que el centro de C' tiene que estar dividiendo, es decir, yo sé que el centro de C', que es O'B', tiene que estar dividiendo al segmento OO' en la razón menos esta razón, es decir, lo que acabamos de escribir acá. Entonces, dado un segmento y dada una razón, sabemos cómo construir el punto que divide a ese segmento en esa razón. Entonces, lo que quiero decir es que con esto podemos encontrar de manera fácil a el punto O'B' que está cumpliendo con esta expresión. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es demostrar el recíproco de esta proposición, pero eso ya lo vamos a hacer en el siguiente video porque este video ya se hizo un tanto largo.